quería daros las gracias por venir en esta calurosísima tarde que hace hoy en Jaén. Bueno, podríamos morir tranquilamente con este calor, pero bueno, no va a ser el caso. Y bueno, mi intención con esta conferencia que voy a dar hoy, sobre todo que podamos reflexionar sobre diferentes conceptos, ¿no?, que nos pueden ayudar a establecer nexos, ¿no?, entre los proyectos entre el proyecto expositivo que hemos inaugurado recientemente del surco a la huella, con la historia del museo o con la dinámica relacionadas con el arte gráfico y la historia del museo y el entorno donde se encuentra esta institución, que es la ciudad de Jaén, ¿no? Cuando estaba preparando esta conferencia, hubo algunas preguntas que se me vinieron a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué modos de hacer, ¿no?, deberían hablarse en los museos públicos, ¿no? ¿Y qué vínculo guarda esta pregunta con todo lo que tiene que ver con el arte gráfico, ¿no? Entonces, creo que estas dos preguntas, como hilo conductor o como manera de comenzar esta conferencia, creo que es lo más ideal, ¿no? Para entender un poco esta pregunta, también es bueno definir un poco la conceptualización de la que viene esta idea, ¿no?, del modo de hacer, ¿no? Es una definición que además podríamos decir que es de reciente creación, es una acepción que hace referencia, ¿no?, a diferentes preceptos que se crean a partir de los años 70, 80, ¿no?, con todo lo que fue la filosofía de la nueva institucionalidad en los museos, ¿no?, y que además se asienta sobre todo a partir de los años 90 y particularmente con la crisis de 2008, ¿no?, cuando diferentes colectivos, comunidades de personas empiezan a adaptar este concepto, ¿no?, para referirse a todo lo que, todas las estrategias, todas las ideas y acciones, ¿no?, que se pueden realizar dentro de un discurso o de una acción o de una institución para tomar una perspectiva u otra en las dinámicas que se están desarrollando en ese espacio, ¿no? Es decir, que realmente el concepto modo de hacer lo que hace es invitar a la praxis más que suponer, ¿no?, quedarnos en esta proyección como más idealista, ¿no?, de pensar y quedarnos ahí, ¿no? Hay un autor muy interesante que es Nicolas Bourriaud, que es uno de los grandes teóricos de la estética contemporánea, que precisamente reflexiona mucho sobre esto en sus escritos, ¿no? Sobre todo, curiosamente, que en los términos en los que Bourriaud habla, normalmente la institución siempre para él tiene un peso específico, ¿no? Porque él plantea que todas las propuestas que se puedan hacer desde los modos de hacer tienen que ir, literalmente en los textos habla tiene que ir como si fuesen un collar de perlas todas juntas, ¿no? Y que el hilo, ¿no?, que tiene que unir esas perlas, pues debe ser el museo, ¿no? También lo expande a todo lo que tiene que ver las galerías, pero sí que es verdad que él hace especial hincapié en que esto esté dentro de esta idea de lo público, ¿no? Para que os hagáis una idea, él, por ejemplo, cuando habla de esta visión, ¿no?, sobre cómo hacer el modo de hacer, ¿no?, dentro de las instituciones, pues habla, por ejemplo, de alejarnos, ¿no?, de esta visión posmoderna, ¿no?, en la que todas las ideas son tremendamente idealistas, pero que al final, ¿no?, pues se alejan mucho, ¿no?, de la realidad, porque digamos, la última resolución que dan estas cuestiones es que nos encontramos en una situación mala, ¿no?, en una globalización irremediable y en la que no hay alternativa, ¿no? Entonces Bourriaud propone, ¿no?, que desde el museo, ¿no?, se adquieran, ¿no?, estas visiones que son como mucho más alejadas de esta visión. Y además es muy interesante porque habla del museo como un eje vertebrador de opciones posibles, ¿no? Esto es una cosa que también, por ejemplo, en las teorías postmodernas se habla mucho de los futuros, ¿no? Pero Bourdieu siempre habla de hacer elecciones posibles o de crear elecciones posibles. Claro, todo esto viene también de un análisis de las condiciones materiales que se dan en estos espacios y entonces es interesante, ¿no?, cómo este modo de hacer, este concepto del modo de hacer que
que se sustenta en este pensamiento de Bourdieu, ¿no? Bueno, pues nos está hablando de esta capacidad, ¿no?, de ser capaces, ¿no?, de hacer nuevas propuestas, ¿no? Por eso, ¿no?, se planteaba, ¿no?, que los museos deben adoptar estas posturas. Claro, esto realmente, ¿qué tiene que ver con el arte gráfico? Pues la verdad es que el arte gráfico sí que tiene mucho que ver con esta visión, porque los modos de hacer, el concepto de modo de hacer, viene también de una visión en la que las decisiones no se toman de una manera vertical, sino que parten más de una visión como más horizontal, en la que está el ensayo y el error, el espacio de lo incierto, ¿no?, de la posibilidad. Y ahí los modos de hacer que se dan en arte gráfico muchas veces, en mi opinión, reafirman mucho esta visión, ¿no?, hacia dónde queremos que vayan estos museos. Entonces, ¿por qué se elige en el Museo de Jaén esta cuestión del arte gráfico? Bueno, como os decía, esto, aunque tiene esa visión como que estamos muy alejados en términos conceptuales entre el arte gráfico y el modo de hacer, sí que hay un vínculo necesario e importante, ¿no?, puesto que el arte gráfico al final es una manifestación artística, ¿no?, que se puede entender como un modo de hacer muy plural, colectivo, diverso, ¿no?, y es una forma artística que además en su ADN, podríamos decir, lleva la capacidad de democratizar procesos, ¿no?, de que los talleres, tenemos que entender que los talleres nunca están formados de manera unipersonal, ¿no?, porque en ese caso los talleres nunca son sostenibles. Entonces, esto hace que esta capacidad, ¿no?, de trabajar con valores más democráticos haga que el arte gráfico, bueno, pues sea una forma artística que se adapta muy bien a unos nuevos modos de hacer en los museos, ¿no? Pensamos también, por ejemplo, en esta capacidad que muchas veces se le ha puesto como pega, ¿no?, al arte gráfico, que es la capacidad de reproductibilidad, ¿no?, que en mi opinión es una razón totalmente de virtud, ¿no?, en este contexto, ¿no?, porque permite que todo lo que tiene que decir el arte gráfico no se concentre todo en un solo museo, no se concentre todo en una sola institución, sino que haya una posibilidad de diversificar la influencia que tiene esta manifestación artística y además generar contextos con entidad propia dentro de los museos, ¿no? Yo creo que es una cosa muy interesante, una cuestión que puede estar muy interesante, bueno, muy interesante, ¿no? Para mí es como una alianza muy evidente donde el museo debe funcionar como una especie de ente que potencie esas cualidades, ¿no?, que sea un espacio donde estas características no le sean ajenas, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de los modos de hacer, hemos hablado por qué cogemos el arte gráfico y ahora por qué el Museo de Jaén, ¿no? Bueno, pues aquí se mezcla un poco lo emocional con lo vital, con lo histórico y con la propia concepción que yo tengo del Museo de Jaén. Para mí el Museo de Jaén es la mejor metáfora de Asterix y Obelix, ¿no? Es decir, para mí el Museo de Jaén siempre han sido los irreductibles galos, ¿no?, que a pesar, ¿no?, de encontrarse en la periferia, tener un contexto en muchas ocasiones nada bueno para ellos, ¿no?, hacía, ¿no?, que bueno, un poco casi como reflejo de la propia ciudad de Jaén, ¿no?, que tuviese en su ADN esta vocación, ¿no?, de referente de algo concreto, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez, cuando habéis llegado al museo de Jaén, la sala que conocemos habitualmente como sala de exposiciones temporales, tiene unas letras romanas, capitulares muy bonitas, ¿vale?, en la pared que pone sala de exposiciones y abajo acompaña la palabra grabado. Claro, cosa más extraña, ¿no? Debería poner sala de exposiciones temporales, no, pone sala de exposiciones de grabado, ¿no? La propia concepción del espacial de ese edificio no era para salas de exposiciones temporales, sino que realmente es como una especie de resto arqueológico, ¿no?, de un proyecto que se gestó, ¿no?, para el propio Museo de Jaén, para convertirlo o para darle la posibilidad de crear un centro de arte contemporáneo especializado en esta disciplina, ¿no? Pero no solamente que fuese un museo especializado en esta disciplina, sino que además fuese
el responsable de aunar todas las formas artísticas relacionadas con estos procesos de estampación, ¿no? Que engloban en un momento determinado la palabra grabado, ¿no? Entonces, realmente todo esto que está pasando ahora, en mi opinión, no es una propuesta a futuros, es una propuesta que parte de lo posible. Es decir, partimos de una cuestión que genera una diferencia, que genera un elemento destacado dentro del Museo de Jaén, pero no está condicionado a tendencias o a movimientos de inmediatez o de hipermediatez, ¿no? Sino que realmente es una consecuencia natural, podríamos decir, o de funcionamiento del edificio y del espacio, ¿no? Que además tiene un espacio, ¿no? Como un caldo de cultivo muy, muy potente, ¿no? Porque, claro, esto lleva aquí desde los años 80, pero no significa que se dejase en los 80 y el arte gráfico desapareciese en el Museo de Jaén, ¿no? Normalmente, bueno, habrá otros ponentes que profundicen mucho más en esto, pero sí comentarás que la colección del Museo de Jaén se construye a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Esto quiere decir que tenemos una perspectiva, ¿no?, del arte gráfico dentro de este museo poco común, no solo por toda la parte de fondo contemporáneo, que es la que, bueno, donde mi aportación a la exposición se ha centrado más, sino por toda la dimensión del fondo histórico. Es decir, que hay un trabajo de mucho tiempo que ha dado unos resultados que estamos viendo ahora, ¿no? Simplemente para hacer un poco de histórico, para que veamos cómo estas palabras no se han quedado solamente en la arqueología, ¿vale? Tenemos que entender que siempre ha estado bastante presente, ¿no? El Museo de Jaén siempre tiene una íntima relación con esta visión, ¿no? Es una ciudad en la que, como he dicho antes, siempre se le ha presupuesto muy poca capacidad para crear proyectos culturales, ¿no? Y sobre todo, poca capacidad para crear proyectos culturales enfocados a cambios sociales relacionados con mejorar, ¿no?, cuestiones de una mejor cultura visual, de una mejor conciencia hacia el acceso libre y gratuito a la cultura, ¿no? Es una cuestión que siempre está presente, ¿no? Y, o sea, siempre está presente en el fuero interno o en la filosofía de la ciudad de Jaén, ¿no?, hacia su propio patrimonio, ¿no? Yo recuerdo cuando todavía estaba en Granada, que muchas veces salían campañas, ¿no?, de en Jaén no hay nada, ¿no? Hoy en día incluso en redes sociales pues siguen apareciendo vídeos muy estúpidos, ¿no?, que te dicen, feria a la que no irías, la de Jaén, muy bien, mejor, no vengas, perfecto, ok. O sea, pero claro, esto que es una cosa como muy popular, al final genera esa sensación, ¿no?, de incapacidad para echar a andar este tipo de proyectos. Entonces, lo que sí se ha visto durante muchos años, ¿no?, es que el hecho de pertenecer a una zona periférica autonómicamente ha hecho que muchas veces el museo actúe como un lugar receptor de propuestas ciudadanas. Y ahí es donde realmente se ha empezado a gestar, incluso algunas veces enfrentándose a los poderes autonómicos, ¿no?, se han empezado a gestar diferentes procesos de construcción de proyectos culturales desde la ciudadanía y desde lo colectivo, ¿no? Hace un par de semanas, mi compañero Antonio Damián, ¿no?, hablaba de la Feria 5 Sedes. Aquí tenéis, por ejemplo, también una de las exposiciones que se le hizo al maestro Emilio Zum, algunos de los espacios dedicados que salen de la propia colección, ¿no?, de esos primeros o incipientes momentos, ¿no?, de ir enseñando la colección de arte gráfico, ¿no?, con una muestra de espacio dedicado hecha para el arte gráfico hecho por mujeres, ¿no? Y esto realmente lo que hace no es más que reincidir en esta idea del modo de hacer, ¿no? Es decir, una cierta disciplina artística en la que encontramos un vínculo grande, ¿no?, pues es lo que nos sirve para articular diferentes iniciativas con unos valores similares a la idea de museo que queremos para la ciudad de Jaén. En este caso, pues como digo, abierto a la ciudadanía, construido desde lo colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, en palabras de Jordi Claramonte, no es solo el qué, sino el cómo, ¿no?, y el hacer.
al final, ¿no? Es decir, cómo esto se traduce en una colección, en una programación y en una sala. ¿Por qué? La pregunta del millón sería ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué ha pasado esta situación ahora y no antes? Bueno, aunque desde hace muchísimos años, como he dicho, está esta situación de relación con el arte gráfico, sí que es verdad que hemos tenido un contexto, podríamos decir, sobre todo a partir de 2014, 2015, en las que, digamos que las políticas culturales de las instituciones han ido encaminadas a otro tipo de objetivos, ¿no? A mí me gusta mucho este concepto de censo y censura que descubrí gracias a Antonio Damián, que me pasó este artículo sobre Jordi Claramonte, ¿no? Y habla de esta cuestión del censo y la censura como esos espacios, ¿no? O esas listas, ¿no? Que se hacen, que efectivamente lo documentan todo, pero que también, a la vez que documentan, eligen, ¿no? Eligen que se muestra, elige que tiene legitimidad, que no la tiene, ¿no? Entonces, claro, esto al final hace que haya una parte de estas colecciones que cuente y otras partes que no cuentan, ¿no? Y yo creo que el contexto en el que se dio, curiosamente, ¿no? esta situación, ¿no? En la que digamos que había como una especie de halo de supervivencia dentro de las instituciones públicas, particularmente el caso que yo conozco en Andalucía, que conozco más en Andalucía, que se da a partir de eso, pues de 2014 a 2015, ¿no? Pues nos encontramos pues una situación en la que el museo se centra más en cuestiones relacionadas con, me voy a disculpar que lo diga literalmente porque puede ser, bueno, quiero decirlo literalmente, ¿vale? Más centrada sobre todo en modelos, ¿no? Que diesen, digamos, unos números cuantitativamente hablando muy positivos, ¿no? Entonces creo que este concepto del censo y censura casa muy bien con este momento político en el que realmente, bueno, pues tendríamos, por ejemplo, esta idea, ¿no? De las exposiciones virales que se hacían, pues eso, entre los años 2013, 2015, ¿no? Uno de los casos más interesantes que podemos ver, ¿no? Bueno, son, por ejemplo, las exposiciones que se hacen en el Reina Sofía en estos años, ¿no? Como, por ejemplo, esta exposición que se hace sobre Dalí, en la que en ningún día de la, digamos, duración de la exposición dejó de haber cola, ¿no? ¿Esto es un éxito? No lo sé. A mí es algo que me hace dudar, ¿no? Por ejemplo, aquí hablo de esta exposición viral repercutió directamente en el patrimonio, en este caso gráfico, que el del Reina Sofía es muy amplio. En esto, de todas estas personas, ¿cuánta gente conocía los fondos y las salas de los museos del Reino? ¿Qué discursos planteaban estos grandes espacios para introducir la necesidad de estas exposiciones tan masivas dentro de las propias colecciones de los museos? Hay unos récords de asistencia que esos son imbatibles, es decir, la realidad es la que es y es la que había, ¿no? Es decir, esto es cierto que no hubo ni un solo día que no hubiese cola, pero esto repercute en el número de visitantes a la otra sala. Se llenaron las actividades de mediación y de visitas guiadas que se hacían para otras cosas que no fuese la exposición del Reina Sofía, de Dalí, perdón. ¿Hubo capacidad de hacer una perspectiva diferente para acercarnos a la obra de este artista? Pero esto me lleva a preguntarnos qué narrativas se privilegian, ¿no? con esta idea. O sea, ¿qué pretende el museo con esta visión? Y es algo, ¿no? que sigue estando bastante presente, ¿no? En el sentido de que algo que funciona, ¿no? como una censura y como un censo en muchos de estos espacios, ¿no? En los que pues habitualmente tenemos más bien visiones panteístas de las colecciones, visiones únicas, unipersonales, uniartísticas casi podríamos decir, ¿no? En algunos casos de algunos museos, ¿no? Y con una narrativa en muchas ocasiones pues, totalmente hecha, ¿no? a determinados parámetros, ¿no? Entonces, todo este contexto hace mucho para que una manifestación artística,
como hemos dicho antes, sus modos de hacer se basan en lo colectivo, en la transferencia de conocimiento, en no trabajar nunca solo, en aprender de manera conjunta, en trabajar en muchas ocasiones con un elemento en el que la ciudadanía prevalece, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que no encajaba muy bien, ¿no? Entonces esto hace digamos, esta zancadilla, ¿no?, a la realidad. Entonces ahí radica la importancia, ¿no?, que se inicia en este proceso junto con la antigua directora, con Paqui Ornas, ¿no?, de no seguir esta inercia, ¿no?, el mantenerse no de manera férrea, pero sí firme, ¿no?, ante una imposición de grandes exposiciones. También es cierto que la idiosincrasia de este museo permitía este tipo de cuestiones porque, claro, volvemos a lo mismo, nos situamos en la periferia, aquí es muy difícil traer, hay poca voluntad, traer grandes exposiciones, grandes retrospectivas que sí se podían ver en otras provincias, ¿no? Entonces, eso hace del desperdicio o de la falta la virtud, en mi opinión, ¿no? Es decir, tenemos presente que hay una realidad tangible y que hay otras formas posibles de hacer frente a cómo la gente puede entender los museos, ¿no? Hay formas diferentes de entender los museos. Por eso el arte gráfico adquiere progresivamente, ¿no?, durante este primer estadio, ¿no?, de la colección, adquiere progresivamente un peso específico, ¿no?, incluso de sitio en el museo de Jaén. Realmente nunca se fue. Es que pega muchos petardazos y como me estoy alejando y acercando me da un poco de cosilla. Nunca se fue, pero sí es verdad que siempre tuvo presente quizás, ¿no?, pues este contexto, ¿no?, de que alrededor de estos fondos y de esta colección había un contexto de hipermediatez y de contextos de empobrecimiento visual en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que a partir de eso pues se generen dinámicas propias en el museo, ya venían establecidas, pero ya se hacen con más fuerza y se crea una retrospectiva de toda la colección de arte gráfico, ¿no?, en un espacio reducido, que era el espacio dedicado, que lo podíais encontrar justo en esta sala aquí a la izquierda, en torno a 2022, ¿no?, llamado 3 siglos de estampa. Bueno, una de las cosas graciosas de esta exposición fue que nos dijeron que íbamos a mostrar las 1.300 estampas directamente en los medios de comunicación y dijimos, uy, qué bien, pues cuánto espacio nos van a dar, ¿no?, y qué contentos vamos a estar porque lo van a poner por todo Jaén, ¿no? Pero realmente era un espacio muy hecho con mucho cariño, ¿no?, en el que lo que se intentaba era generar una rotación, ¿no?, para conocer todo lo que eran los fondos y además, bueno, pues con una lógica, ¿no?, en la que se perpetuaban, pues, se abordaban diferentes maneras de entender esta colección. Claro, aquí nos puede saltar la pregunta de si partimos otra vez de este concepto del censo y censura, es decir, ¿estaba censada la exposición? ¿Estaba censada los fondos? Evidentemente sí, si no, no sabríamos que existen. Pero había una posibilidad de ejercer una acción frente a esta forma de entender el censo sin que hubiese censura, ¿no?, a través de un discurso museográfico, ¿no?, en el que se entendiese la dimensión de la colección, ¿no?, de un proyecto posible, ¿no?, en la que se procurara que esta colección saliese a la luz de nuevo. Y aquí es donde llegamos a la actualidad, ¿no?, a la actualidad con nuestro nuevo director, con Carlos Fernández, ¿no?, que nos busca, habla con Carmen Guerrero y le plantea, bueno, pues una gran iniciativa, ¿no?, dentro de las opciones de lo posible, esto que no se nos olvide porque es muy importante, ya digamos casi, yo creo que es el ADN de este museo, trabajar con lo posible, y es aquí cuando se traza definitivamente esta alianza o vínculo entre la memoria del museo, sus proyectos y la colección de arte gráfico. ¿Por qué? Bueno, pues porque en 2024, a pesar de ser un momento sumamente complejo, ¿no?, donde además ahora mismo las instituciones tienen unos condicionantes muy grandes, ¿no?, para tener presencia en redes sociales, ¿no?, casi que ya llega a ser un punto casi indisociable, ¿no?, de la propia experiencia del museo y de la divulgación cultural. Bueno, pues la particularidad de estos fondos que se empiezan a exponer es que van a ser accesibles visualmente, porque en muchas ocasiones
son registros visuales que conocemos o son como poco lo suficientemente atrayentes a nivel visual como para que nos paremos y les dediquemos tiempo, y además con una pluralidad enorme, que eso es, yo creo que lo más interesante que podemos trabajar, ¿no? Una experimentación que en muchos casos dentro de esta colección es poco habitual y sobre todo, y lo más importante, es que está disponible en el ámbito local. Entonces, aquí esto también es muy importante, ¿no? Porque al final esta exposición, esta iniciativa de proyecto expositivo permanente se postula como una visión innovadora, ¿no? En el sentido de que analizando o dimensionando realmente las condiciones materiales que se presentan en la ciudad de Jaén y las condiciones materiales en términos de creación artística, es decir, sabiendo la tradición, la situación del ecosistema que está relacionado con las artes gráficas, ¿no? Todo esto son condiciones materiales que se deben de tener en cuenta para elegir o no elegir determinadas cuestiones, ¿no? Y aquí esto pues sale de la voluntad de remarcar, ¿no?, la necesidad de que resurja esta colección, que irremediablemente ya en su propia concepción reivindica, ¿no?, o invita al contacto con el soporte, ¿no? Quienes habéis acercado a la sala habéis visto que no es ya solamente la propia estampación, sino que en muchos casos la importancia del papel, cómo se relaciona, si el papel es artesanal, si no es artesanal, si son papeles con más grosor, con menos grosor, con más, en fin, con un montón de cualidades técnicas que lo que hace es que nos acerquemos a estas obras no solamente desde un punto de vista de panteísmo y de nombre, que lo hay, no digo que no lo haya, pero sí que es verdad que la forma de esta colección permite esta idea, ¿no?, de acercarnos con pausa, con una mirada atenta hacia todo esto, ¿no? Y entonces esto pone al final en contacto todo lo que hay en los talleres, todo lo que hay en la producción artística gráfica con la colección, porque son unos valores, si no idénticos, casi complementarios, y que tienen que entenderse y tienen que funcionar juntos para que ambas cosas crezcan, ¿no? Entonces, lo que hicimos sobre todo fue hablar, ¿no?, de la diversidad, ¿no? Esto fue parte del análisis que hicimos Antonio Damián y yo en nuestro ensayo para el catálogo, que ya mismo verá la luz. Nosotros vimos que la colección reflejaba muchísima diversidad repertorial, ¿no?, dentro de estos parámetros de la estética modal, en la que siempre hay una relación constante, ¿no?, entre los diferentes momentos de la producción artística en diferentes etapas históricas, ¿no? Y la posibilidad de ver esta colección en su completo, con rotaciones además, que es otra de las cualidades que se han conservado, permite ver estas relaciones y estas interrelaciones entre los diferentes tipos de arte gráfico y sus modos de hacer. Entonces, no podíamos o no se debía dejar de lado, ¿no? Entonces, para eso lo que hicimos fue intentar que las bases de este proyecto fuese la retroalimentación, la experimentación y el hallazgo, no solo técnico, sino también artístico, ¿no? Y esto también incide, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con situar estos discursos dentro de un contexto local, ¿no?, en el sentido de la identidad del territorio, la importancia que los procesos de estampación han tenido en la ciudad de Jaén, con el taller, posiblemente uno de los talleres más importantes de Andalucía Oriental, junto con el taller de la Fundación Rodríguez Acosta, que es el taller de San Andrés, ¿no? Entonces, esto evidentemente era algo que repercute claramente, ¿no?, en la posibilidad de que esta exposición y esta colección pues se visualizara y se viese, ¿no? En definitiva, ayudábamos o intentábamos, atraíamos a ayudarnos a expandir debates y además superar otros, ¿no? Entendíamos que no tenía que ser una exposición estética, no era ese el objetivo, ¿no?, sino que realmente era una exposición que debía ser curiosa, que debía entender la curiosidad como esa herramienta que tenemos para curarnos, ¿no?, de todos los males de la sociedad contemporánea, ¿no?, en la que para nosotros la experiencia estética seguía siendo un elemento más que debe tener la sociedad, ¿no?, para pues sentirse a gusto y estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, era una forma de entender esta exposición,
creíamos que era muy bonita, lo seguimos creyendo, ¿vale? Y esto fue un poco lo que conseguimos, ¿no? Que la colección se viese reflejada, ¿no?, en la diversidad de formas, y que además la propuesta expositiva pues fuese igualmente diversa, ¿no? No nos limitábamos a técnicas aisladas, no hacíamos separaciones o diferencias de ningún otro tipo, sino que nos centrábamos en otros ámbitos que fuesen mucho más transversales, ¿no?, y que permitiesen que la obra estuviese en un contexto diálogo, un continuo diálogo. Además, teníamos en mente, ¿no?, el tema de la rotación. Entonces, eso también era muy importante porque tenía que ser un discurso lo suficientemente inclusivo y diverso como para poder trabajar, ¿no?, con los diferentes cambios, ¿no?, y que estas propias dinámicas que manteníamos con el discurso expositivo y con la producción de la exposición y, evidentemente, con el estudio de la catalogación, bueno, pues no cayesen en saco roto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo siguiente que...? Bueno, lo siguiente que quería hablaros es lo que no fue nuestro proyecto expositivo, ¿vale? Ahora mismo he hablado de muchas cosas que sí que tenían que ver con el proyecto expositivo, ¿vale? Y nosotros teníamos muy claro que el proceso expositivo o el comisariado expositivo debía ser un reflejo del proyecto. Es decir, este proyecto pretendía aunar valores de colectividad, de democracia y de alejarnos de grandes discursos, de los grandes discursos que ya habíamos visto, que habían sido tomados por otras formas de entender el museo, ¿no? Entonces, pues entendimos que tendríamos que aplicar de mejor o de peor manera, pero había que aplicarlo, ¿no?, cómo se vive este proyecto expositivo a través de estos modos de hacer de la práctica artística y de la creación de un museo abierto a la ciudadanía, ¿no? Bueno, vale la pena traer a colación este concepto, ¿no?, que acuña Regina Pérez Castillo, ¿no?, en el que habla, ¿no?, de cómo deberíamos rechazar esta idea del curator maximus, ¿no? El curator maximus, bueno, si se lo pedís a ChatGPT, os va a poner a un señor con 12 brazos y en los que está sujetando puntillas, un libro, un micrófono, folletos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que intentábamos era que no reincidiésemos en esta postura, ¿no?, del curator maximus, ¿no?, alejarnos de esta idea de que hay un superhéroe, ¿no?, un superhéroe de la institución, que es el que lo puede todo y que el trabajo debía estar compartido. Esto, evidentemente, no significa que no haya conflicto, pero bueno, el conflicto es parte de la vida y entendemos que el conflicto es algo que puede enriquecer, ¿no? Entonces, planteamos un comisariado colectivo. Aquí tenéis a los 3 comisarios de la exposición: Carlos Fernández, Carmen Guerrero y yo, porque creíamos que así se podía entender mucho mejor lo que esta exposición iba a ser, ¿no? Entonces, entendimos que los modos de hacer de una exposición o de una colección debían ser los mismos que los que se utilizasen en el proyecto de comisariado. Y así intentamos plantearlo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo estuvimos construyendo este proyecto, bueno, pues funcionamos de manera síncrona, pero sí que es verdad que había una comunicación constante, ¿no? En mi opinión, ha habido como 3 patas fundamentales. Una ha sido la catalogación, que es básicamente lo que da la base, ¿no?, para tener un conocimiento profundo de la colección y de los fondos de arte gráfico del Museo de Jaén. Una coordinación que supone traer a colación herramientas, producciones, gestión y prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra. Y luego, por otra parte, el discurso, ¿no?, que sería establecer lecturas o reflexiones que rompan con debates que para el comisariado colectivo estaban anquilosadas o que realmente creíamos que esta exposición no era el lugar de abordarlas, ¿no? Y que se propongan otros nuevos que a lo mejor hasta ahora pues no se habían hecho de manera mucho más fuerte, ¿no? Entonces, uno de los trabajos más importantes, como digo, fue Memoria e Historia de los fondos del museo. Este es un trabajo que principalmente recae sobre la persona de Carmen Guerrero, que hace un trabajo minucioso, ¿no?, que repercute claramente sobre la profundidad con la que se aborda la colección. Además, es un revulsivo para seguir aumentando los fondos, porque realmente el que se hiciese este archivo en su momento y que se continuase después fue porque hubo alguien que decidió
que esto era importante y que debía seguir, de tener una continuidad y que debían buscarse la alianza o la estrategia para que esta colección no quedase coja, ¿no? Entonces, bueno, una labor mastodóntica que prácticamente comienza cuando aparece esta idea posible en el Museo de Jaén y que afortunadamente, bueno, pues Carmen Guerrero es la que se responsabiliza a grandes rasgos durante casi 30 años de hacer la documentación, ¿no? Otra de las partes importantes que, como digo, es la coordinación y sobre todo la adaptación del espacio. Es muy interesante porque nos dio la posibilidad también de trabajar, bueno, no lo he dicho antes, pero sí es importante que entendamos que estas tres patas no las ejerce una sola persona, ¿no? No es que alguien hable solamente de la catalogación, alguien hable solamente del discurso, sino que realmente lo que se hace es que todo el mundo aborda estas cuestiones, ¿no? Y a través del conflicto, del diálogo, se van solucionando, ¿no? Y eso ayuda también, bueno, pues a saber trabajar, ¿no? A hacernos responsables en muchas ocasiones, ¿no? De las decisiones que se toman, ¿no? Y aquí, por ejemplo, con toda la parte de la adaptación espacial, esto es un concepto que hasta ahora no había salido, pero que reflexionándolo creo que se adapta bastante bien a lo que se ha conseguido, que es generar como una especie de laboratorio contemporáneo, ¿no? Primero por una cuestión, y es que el espacio invita a la contemplación. Y eso se ha conseguido a través de una cosa tan sencilla como que se fabricasen unos bancos que sean móviles y que se puedan mover por toda la sala. Esto es una cuestión que puede ser menor. Esto ya estamos haciendo una interacción con el espacio expositivo y con la esfera pública, porque le estamos invitando a la ciudadanía a que se quede a conocer lo que es parte de su identidad. Luego también hay una cuestión muy importante y es que se diseñó una U central, ¿no? Que ahora mismo tiene una parte enfocada sobre todo a toda la producción de obra gráfica y de arte gráfico que se ha hecho aquí en Jaén. Bueno, sobre todo lo que pertenece a la colección del Museo de Jaén, que es particularmente del taller de San Andrés. Pero claro, este espacio desde su concepción y que en diversas conversaciones entre Carlos, Carmen Guerrero y yo, llegábamos a la conclusión que podía ser un espacio que nunca muriese, ¿no? Que no fuese un espacio estanco, sino que fuese un espacio que fuese mutando y que se pusiese en colaboración con otras cuestiones, con otras prácticas artísticas, una apertura, ¿no? Una especie de ágora, ¿no? En la que se permitiera a la gente, bueno, pues tener esa capacidad, ¿no? De tener un espacio siempre dinámico al que referirse, ¿no? Ahora mismo, como pongo aquí, ahora mismo está para reconocernos, ¿no? En nuestras raíces y en los frutos que ya ha dado la propia provincia, pero que también es un espacio de encuentro, ¿no? Donde se puede aprender y aprender, con H intercalada, ¿vale? La colección. Y por último, todo lo que tiene que ver con el discurso expositivo. Entendíamos también que había que discurrir mucho, ¿no? Aquí es donde, digamos, a mí me genera más responsabilidad, porque claro, el momento en el que yo me enfrento a este proyecto, pues un poco, no soy una analfabeta, no creo, pero sí que es verdad que me acerco con mucha ingenuidad. Siempre he pensado que los proyectos expositivos son personales en el sentido de que hay que darles su propia entidad, ¿no? Y siempre hay que ir con una mirada atenta, ¿no? a este tipo de proyectos para saber cómo entenderlos, ¿no? Entonces, entendimos que queremos hacer algo alejado, ¿no? de esta idea de entender la exposición como una exposición de fondo, ¿no? Sino que más bien algo que hasta este momento se había mostrado, pero de una manera mucho más reducida, que ahora mismo se le daba una entidad propia, ¿no? Y además una cosa también muy importante, y es que aunque estuviese de manera reducida y en muchos contextos esta colección era conocida, sí que es verdad, y es una cuestión totalmente comprobable, que había mucha población de Jaén que no conocía lo que tenían aquí, ¿no? Entonces, para el proyecto también era muy importante, ¿no? Hacer hincapié en otros puntos de interés que se pusiesen en relación con la propia colección del museo que hay expuesta, con otras prácticas artísticas, en fin, un poco de trabajar esa multidireccionalidad, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Porque al final no se puede entender lo que no se puede entender y no se considera memoria colectiva lo que no se conoce, ¿no?
Y otra de las cosas también importantes es que nos alejamos de alguna manera de la ordenación cronológica, en ningún momento planteamos un eje cronológico como tal, ¿no? Sino que más bien planteábamos, sin obviar la fecha, evidentemente, pero se hablaba en unos términos mucho más generales y nos centrábamos mucho más, bueno, pues en todo esto que tiene que ver con cuestiones que nos alejasen de eso, de la cronología, y nos redujeran la importancia del panteísmo. Claro, el panteísmo el panteísmo, cuando yo hablo de panteísmo me refiero a que haya obras expuestas de grandes personalidades del mundo del arte. En Jaén, en la exposición del Surco a la Huella, tenemos la gran suerte de tener una de las carpetas de los caprichos. Y tenemos también una carpeta de Carlos de Haes, tenemos dibujos de Pablo Picasso, estampas de Pablo Picasso, tenemos trabajos de Larry Rivers, tenemos trabajos de Hannah Collins, de Eugenio Chicano, de Soledad Sevilla, de Ángeles Agrela, en fin, tenemos un panteón. Es decir, si nosotros hiciésemos una selección, podría salir perfectamente, sin ningún tipo de problema. Yo recuerdo a Carlos un día que nos decía, esta exposición es digna del Reina Sofía. Y es verdad, es realmente así, porque si trabajamos en esos parámetros, sí que tenemos esa capacidad. Pero no era nuestra voluntad más bien era hablar de esa infinitud casi que tiene la colección hoy en día y que no se reduce a esos nombres, ¿no? Sino que realmente lo que nos ayuda es a evitar o incluir, ¿no? De una manera mucho más igualitaria, bueno, pues todos estos nombres. Y luego otra cosa muy importante que evidencia esta exposición, que además es algo que veníamos arrastrando también de las antiguas propuestas expositivas que se hacían antes del Surco a la Huella, bueno, pues era todo lo que tenía que ver con la feminización de la colección. En términos de historia de la arte aplicada, o en términos de historia de la ilustración, de la arte gráfica, pasa un poco como pasa con la fotografía y con el vídeo, ¿no? Las mujeres artistas, las artistas, cuando han querido hacer obras, siempre se han situado, si no en los márgenes, en aquellos espacios que los hombres no querían ocupar, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto implica que el arte gráfico, que no es un gran discurso de la historia del arte, hoy en día sí, pero nunca ha querido serlo, no solamente porque se ha considerado un elemento más de reproductibilidad que un elemento de creatividad, por la propia cuestión del panteísmo que comentábamos antes, no solamente por eso, sino porque además estos trabajos eran ejercidos normalmente por mujeres que además elegían el trabajo artístico como una salida laboral, ¿no? Entonces eso repercute en la colección porque tenemos grandes nombres de la ilustración, grandes nombres del arte y grandes nombres del arte gráfico personalizados en mujeres. A mí me viene ahora mismo a la cabeza Esther Boyce, por ejemplo, pero tenemos a otras muchísimas más, ¿no? Y esto está todo presente en la colección, ¿no? y en el discurso expositivo. Queremos hablar del trabajo artístico, ¿no? De las artistas, que existía y además en muchas ocasiones mucho más premiado que el de los artistas. Entonces es algo que también nos parecía muy interesante. Bueno, con esto yo no sé si se ha entendido bien, yo espero que sí, todos los conceptos que he dado son conceptos que a lo mejor son un poco complejos, pero me parecía muy interesante traerlo a colación de esta exposición porque de verdad creemos en ellos, ¿no? En el proyecto que se ha hecho. Y precisamente como este tema del arte gráfico y de las exposiciones sigue siendo algo que está vivo, precisamente a principios de mes leía este artículo que se llama De la obra maestra al ruido, ¿no? De Frankie Pizá, es un magazine de cultura digital que se publicó este mismo mes, ¿vale? En mayo de 2025, y que dice: todo apunta a que el valor ya no residirá en la originalidad formal, sino en la capacidad de establecer relaciones significativas. La escasez no será técnica, sino afectiva. La atención se orientará hacia lo que aún pueda generar vínculo. Lo ambiguo, lo incierto y lo no replicable se vuelven esenciales, porque son lo único que la IA no puede automatizar, es decir, el gesto irrepetible, la interacción humana, la comunidad indocumentada, como los últimos campos de resistencia. Entonces me parecía muy evocador para terminar esta conferencia
esta reflexión, ¿no? Que me parecía que venía como anillo al dedo a esta propuesta de conferencia, ¿no? Porque cuando las relaciones tienen que ser significativas para que permanezcan, claro, nosotros no vamos a generar un vínculo delante del ordenador, posiblemente no lo generemos, ¿no? O delante del móvil, pero sí que es verdad que la interacción humana sí que nos va a acercar a cuestiones que van a estar totalmente desvinculadas de Internet, ¿no? O sea, ahí, tanto los talleres, y tenemos la exposición como muestra, ¿no? de la importancia que tuvieron, por ejemplo, en el Fondo Contemporáneo, pues el taller de polígrafa, la colección Voz del taller Dimitri, todo lo del taller de San Andrés, ¿no? Son talleres que son capaces de hablarnos de cómo los lenguajes evolucionan, cómo los lenguajes se intercambian, cómo se relacionan con otros tipos de producciones artísticas, ¿no? O sea, que sí que es verdad que está ahí esa interacción humana. Como los talleres o los museos, ¿no? Al final acaban siendo, acaban dejando de ser esos espacios elitistas, ¿no? Y vuelven a tener una importancia capital. Es decir, realmente, si antes hablamos de que el museo era un sitio que guardaba, protegía la idea, protegía el patrimonio, ahora no solamente vamos a ser, o van a ser guardianes, ¿no? de esta visión, sino que además van a ser espacios de disfrute del conocimiento y de la obra, ¿no? Porque van a ser los encargados de hacer esta visión humana del arte, ¿no? Entonces, claro, a mí me parecía muy interesante porque yo decía, jolina, es que al final hay mucha relación entre las formas de entender el museo, o que yo pienso que debería entenderse el museo, con las formas tan interesantes que se trabajan en los talleres, ¿no? O sea, evitar el empobrecimiento visual a través de espacios, ¿no? De encuentro como pueden ser museos que funcionen como ágoras, como representantes de la producción artística y talleres, ¿no? Que juegan un papel muy parecido, ¿no? Y ya con esto yo simplemente lanzo esta pregunta, ¿no? Que me queda un poco sin responder. ¿Qué otras formas o estrategias podríamos crear o accionar para que el Museo de Jaén y sus colecciones y sus espacios sigan vivos, ¿no? Yo lo lanzo al público para que pensemos. Soy profesora, no me odiéis, esto me pasa siempre. Y poco más, ¿no? Que espero que haya gustado la conferencia, espero haber aportado algo y que, bueno, pues nada, que cualquier cosilla o cuestiones que queráis comentarme o no, son bienvenidas. Me dejo muchas cosas fuera porque esto parte también de mi doctorado, entonces, bueno, puede haber matices que se me hayan escapado, pero, en fin, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Carmen. Ha sido bueno, una intervención súper interesante y estoy seguro que hay muchísimas preguntas. Por lo menos me ha parecido fantástico esa última cuestión que planteaba, porque si hay algo que debe ser escuchado en el museo, los usuarios de este museo tienen que ser oídos para ver qué otra estrategia pueden o piensan que pueden ser formuladas para desarrollar el trabajo para acercarse a su público. Y en ese sentido, la pregunta que tú lanzabas me parece un foro ideal para plantearlo. No sé si alguien quiere intervenir en esta línea, en alguna otra duda. Sí. Hay una cosa en la parte que habla de la, hay una cosa muy importante de cómo lo he contado, que en ningún momento me la escuchado. Y a mí me parece que esto es lo más importante. Y es, ¿sabes cuando habla de la censura y del censo? Cualquier política que es una cultura censo y de la gente fuera. Todo el mundo no sabe. Y a veces se utiliza la denominación de poder, a veces de la casualidad. Porque solo por casualidad. La obra de Barcelona y la obra que tiene Dimitri, más algunas aportaciones, no un jugador que va a comprar, no una liga política de marcar una tendencia. Tiene en sí misma esa brote de casualidad que tiene una obra magnífica, esa es una parte. Pero en el tema de la censura, lo importante es, hay una forma de censura, todavía no hecha, ya no mete en la cárcel a los artistas, pero la censura por intimidación, eso que hablaba yo claramente, está la censura por ficción, que es
te pongo tantas dificultades para llegar al museo que al final existe y solo expone el que yo decido. Pero está el espejo, que es la censura por inundación. Hay tantos artistas, estarán aquí y allí que no viven ningún artista. No, hay tanto que ya nadie destaca artista. Y el último tipo de censura, que es ya porque a nadie le interesa. Aunque solo hubiese un artista, todo el mundo ha quedado agotado de tanto artista, de tanto Instagram, de tanto que se expone, y al final a nadie le interesa el arte, ni le interesa la gráfica, ni nada. Todo esto es exagerado y todo es una forma así. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esta colección y cómo la habéis mostrado ustedes? Lo bueno que tiene es que genera un repertorio. La democracia es compartir los repertorios y poder crear repertorios nuevos. Esa es la democracia. No es que todo el mundo pueda acceder al museo a exponer. Eso es Instagram. Sí. Bueno, a ver, creo, a lo mejor no lo he dicho del todo bien, pero sí que lo he nombrado. Lo que pasa es que quizás no ha quedado lo suficientemente claro. Yo hablaba todo el tiempo de que estas cualidades que estamos hablando, ¿no? que crean esos repertorios, claro, es que coaligan muy bien entre lo que es la institución museística y las colecciones y la colección de arte gráfico. Es que creo que hay algún punto en el que pueden incluso llegar a como medio fusionarse, ¿no? En el que no se puedan ni siquiera diferenciar, ¿no? Entonces, entiendo sí que entiendo lo que dice, pero es que creo que queda de relieve bastante, porque es interesante el hecho de que encontremos, por casualidad o no, porque hay una casualidad, pero luego también hay una voluntad, porque en esa voluntad puede estar también decir, bueno, pues muy bien, está muy bien, está estupendo, pero nos quedamos en esto, ¿no? Y esa no ha sido la voluntad del museo. Claro, yo sí que pienso que ahora mismo sí que está esa visión, ¿no? de democratizar, ¿no? y de generar ese discurso en torno a las capacidades repertoriales del arte gráfico. Pero si que no te comentado, para que se pueda compartir, tiene que haber repertorio. Hombre, claro. Los repertorios es lo que hay lo que irá cambiando, son unos repertorios de lo que salimos. Para crear nuevos repertorios, tenemos que partir de un sitio. El problema que tenemos ahora en el mundo del arte, yo creo que se está volviendo un momento repertoriado, que ahora todo el mundo quiere volver a un sitio donde encontrarse. No andar perdido en un bosque que cada uno está haciendo su propia gincana y que nos cruzamos de vez en cuando por casualidad. Ese volver al repertorio, volver a algo que compartimos, a un espacio donde hay obras. Yo, por ejemplo, cuando veo centros de arte, muchas veces cosas que veo en sí, genial, pero todo tiene un límite, o sea, todo tiene una ponderación. Y esta parte de colección, de sala, de ir viendo obras que podamos compartir, que nos puedan influir, porque realmente nosotros lo vemos continuamente, son fotografías en un tamaño así, que es el smartphone, como mucho que es el portátil, de obras que presencialmente son otra cosa. Claro. Que presencialmente te pueden emocionar, te pueden hacer hasta lloriquear. Y que en un smartphone te da una caricatura, o un recuerdo de algo así. Totalmente. Yo creo que en ese sentido me parece, bueno, siempre las exposiciones tienen esa característica, ¿no? Pero en este caso es la experiencia próxima, la emoción directa, ¿no? Tanto en el recorrido como en los diferentes espacios que vamos viendo. Yo creo que es uno de los valores muy interesantes que tiene el espacio. Es un espacio amplio en el que te puedes mover. Hay posibilidad de que sea libre ese espacio de ir a un sitio u otro. No está teledirigido, ¿no? Tiene esa grandeza, al igual que el espacio que tú entras, y puedes ir a la derecha, a la izquierda o directamente al centro, te puedes organizar. Claro, eso en ese sentido me parece que es muy interesante, porque conocemos muchas exposiciones que están, pues bueno, por problemas de espacio, no es por mala idea, ¿no? Sí, porque, y están pues, totalmente dirigidas. Que de alguna manera yo creo que eso pues, crea fatiga y esa capacidad de disfrutar, ¿no? Esa capacidad de disfrute intelectual que nos puede plantear la exposición, pues bueno, algunas veces se la pueden cargar con intenciones
físicas materiales, ¿no? Pero en este caso yo creo que hay esa posibilidad de libremente ir aumentando la emoción o compartir en varios días, en varios momentos. Es decir, yo creo que eso es para mí ha sido una gran sorpresa al final pues, de ese proyecto, ¿no? Que fuimos ahí montando, como que bueno, qué bonita, ¿no? En ese sentido de que la puedes aprender, ¿eh? La puedes aprender personalmente, pues de acuerdo con más te interese, ¿no? Que yo creo que eso es uno de los valores importantes del arte, tener la capacidad de poder aprender y poder disfrutar. Bueno, realmente los recorridos expositivos siempre tienen que adaptarse a lo que estás contando, siempre tienen que adaptarse a la obra que estás presentando y sobre todo comprender el espacio dentro de una narrativa. En este caso, por ejemplo, se adecuaba esa lectura perimetral con este espacio porque también hay una idea, bueno, esa idea que planteamos como museo dentro del museo, que tuviera sus propias actividades, que tuviera sus propios desarrollos y en ese sentido ese pequeño espacio diáfano contrastado con el recorrido perimetral nos presentaba esa posibilidad de lectura directa sobre la obra, pero hay otras exposiciones que te están pidiendo otra cuestión, hay otras exposiciones que te están pidiendo un recorrido más dirigido, otras exposiciones que no te piden que haya absolutamente nada de intermediación entre la obra y el espectador, pero ahí hablamos ya también de discurso, hablamos de obra y hablamos de contenido y sobre todo de qué queremos conseguir con la exposición. Y en ese sentido, bueno, el proyecto desde el principio fue un poco lo que comentamos, ¿no? Estaba muy claro que tendría que ser de esa manera. Yo, desde que estoy vinculada al museo en repetidas ocasiones, pues con Carmen hemos visitado los fondos. Me gusta este trabajo hablar porque ha sido tan hermosa tu conferencia. Ay, gracias. Que ole tú, vale. Entonces estoy todavía como dejando que se pose todo lo que nos has transmitido con el entusiasmo. Una palabra clave. Para mí es como si el país en los fondos estuviera encajonado todo el tesoro que teníamos y de repente o habéis unido cada uno aportando lo mejor y se ha expandido. Ya ha visto la luz. Su valor se ha multiplicado de una forma exponencial, ilimitada. Y bueno, gracias. Gracias con eso. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Carmen, seguiremos el ciclo de conferencias con Jordi Claramonte y nada, a lo de invitarle a seguir participando de la actividad del museo. Muchas gracias.